un programa dedicado en su integridad a los libros y al mundo de la reflexión. En 1998 se publica Patente de Corso, un libro escrito por el novelista, ex periodista de guerras y actual miembro de la Real Academia de la Lengua Española, Arturo Pérez Reverte. Patente de Corso es un libro que recopila algunos artículos que han sido publicados en distintos diarios españoles entre 1993 y el 98, que es su fecha de publicación. En este libro uno puede notar que existe un artículo que titula Si Cervantes fuera francés. No es sino un lamento de Arturo Pérez Reverte por el desencanto, por la falta de interés en cuanto al apoyo hacia los intelectuales, en este caso de España. Por otro lado, dice Reverte, en Francia no sucede lo mismo. En Francia se apoya a cualquier bisoño, es decir, a cualquier joven inexperto que tenga una idea más o menos rescatable, se le da la debida importancia y el debido apoyo. En España no sucede lo mismo, incluso no porque no haya gente con ideas relevantes, sino porque no se aprecia como se debería, como es el caso de Cervantes, y de eso reniega Arturo Pérez Reverte. La casa donde vivió Cervantes, la casa donde se escribió el Quijote, tienen una referencia muy insignificativa, hasta ilegible y sucia. Entonces hay una serie de quejas que hace Arturo Pérez Reverte, y lo que hace es reivindicar ese apoyo de los franceses hacia sus intelectuales. A propósito de los intelectuales, recuerdo en este momento una entrevista que le hacen a José Luis Borges, donde él se declara naturalmente impotente de poder decir un gran nombre en el país de Francia. Hace una especie de ejercicio. Dice, nosotros podemos mencionar un país y mencionar un gran nombre. Por ejemplo, Portugal, Fernando Pessoa; Alemania, Goethe; Inglaterra, Shakespeare; España, Cervantes. Pero en Francia hubiera una complicación notable. ¿Por qué? Porque en ese país más de un nombre exigiría estar en la cima, detentando ese primer lugar. Entonces Borges dice, no, en Francia no existe un gran nombre, existen muchos. Debe ser, sospecho yo, por esta ayuda incondicional por parte de los ciudadanos hacia sus intelectuales, cosa rescatada por Arturo Pérez Reverte. A mi juicio, este artículo resultaría interesante, y la analogía válida, desde luego, en el punto concreto del desinterés y la falta de apoyo que ya reniega Arturo Pérez Reverte, y que nosotros también, ¿por qué no? Y con justicia podemos de igual manera renegar. Porque desde luego, en Bolivia no se aprecia debidamente las ideas que yacen en nuestros intelectuales. Por ejemplo, hay un gran intelectual que no hay duda alguna que ha dejado su impronta en el mundillo intelectual. Me refiero a Guillermo Francovit. Quédese con nosotros. Hoy hablaremos sobre la filosofía en Bolivia de Guillermo Francovit. Acompáñenos. Considero oportuno iniciar hablando de Guillermo Francovit a través de un libro que nos puede mostrar algunos aspectos biográficos. Me refiero a esta publicación de Fernando Molina en 2012 que titula Guillermo Francovit. Fernando Molina es uno de los pocos periodistas rescatables que siente algún aprecio por la reflexión, por la filosofía. Tiene publicaciones en El País de España, algo sin duda notable, ganador en 2012 del Premio Iberoamericano de Periodismo Rey de España por su artículo que titula Pensar Hispanoamérica, el inicio. Ese es un artículo sin duda rescatable. Para hablar acerca de Guillermo Francovit habría que mencionar en primera instancia su fecha de nacimiento. Nace el 25 de enero de 1901, fallece en 1990. Según Fernando Molina en este libro, Francovit tendría una importancia
en cuanto a sus aportes, por reivindicar la razón, por no dejarse llevar por las corrientes del momento, cosa harto compleja en tiempos contemporáneos, reivindicando desde luego algunos valores que resultarían fundamentales, y tiene un aporte significativo en el mundo del teatro. Guillermo Frankovic también fue un notable diplomático. Estuvo en Perú, estuvo en Brasil, por cierto, en este último país formó familia, se casó, tuvo 2 hijos. Hay una entrevista que cuenta Fernando Molina que le hicieron a Guillermo Frankovic, y él rechaza el marbete de filósofo y se reivindica como un estudioso del pensamiento ajeno. Ahora, hay otros aspectos que de igual manera resultarían interesantes. Por ejemplo, Guillermo Frankovic se declaraba un racionalista, un ilustrado y un humanista. Racionalista porque reivindicaba la razón, iluminado o ilustrado porque tenía una inclinación por la filosofía y por la ciencia, y humanista por el hecho de creer en el hombre a pesar de los errores que se pueda cometer. Esto de los errores del hombre y de no dejarse llevar por las consignas del momento se debe a su rechazo a lo que era popular en aquel tiempo, el nacionalismo. Recuerde usted, estimado lector, que Guillermo Frankovic rechazaba todo tipo de nacionalismo, cosa que llevó a que en más de una ocasión tenga inconvenientes con el filósofo René Zabaleta Mercado. Pero volviendo a Guillermo Frankovic, antes de ser racionalista, hay que mencionar que fue tomista y fue positivista. Tomista se denomina a la persona que comparte las ideas de Santo Tomás de Aquino. En el caso de Guillermo Frankovic, vendría a ser la concatenación, la relación, la unión de la religión con la ciencia, con la intención de alcanzar una verdad. Luego deja de lado la religión y se queda con la ciencia, el positivismo. Pero luego advierte que, claro, esa gran verdad de la ciencia vendría a ser dogmática y pasa al racionalismo, que no rechaza del todo la razón, pero si es necesario cuestionarla, no duda en hacerlo por la autonomía de la razón. Eso sería lo interesante de Guillermo Frankovic. También hay unos aspectos como que se declara universalista, defiende, contrario naturalmente al nacionalismo, algunas reivindicaciones de carácter universalista como la defensa de la libertad. Luego menciona que en Ipanema, Brasil, se convirtió en una especie de oráculo. Las personas iban, pedían algún consejo, una reflexión, y Guillermo Frankovic se las daba muy jubilosamente. Ahora, existe una clasificación que hace Fernando Molina en este libro de la obra intelectual de Guillermo Frankovic. La primera parte consiste en advertir algunos elementos que hacen imposible el ejercicio de la razón. La segunda parte de la obra es donde Guillermo Frankovic se decanta por la recopilación de algunos elementos que permitirían tratar de entender la mentalidad nacional. Y la última vendría a rescatar algunos aspectos biográficos y desde el punto de vista de las ideas de aquellos intelectuales que han influido en él. El libro del cual hablaremos ahora me parece que, siguiendo la categoría o la categorización que hizo Fernando Molina, corresponde a la segunda. Me refiero a este libro que titula La filosofía en Bolivia. Este libro de Guillermo Frankovic, que fue publicado en 1945, es una obra que trata, me parece, rescatando algunos elementos de entender la mentalidad nacional. La gran pregunta con la que parte Guillermo Frankovic este libro es si acaso existía filosofía en lo que se considera la mentalidad primitiva, es decir, la precolombina. Entonces, Guillermo Frankovic llega a la conclusión de que no existía filosofía. O sea, lo que había ahí era misticismo y no puede ser considerado filosofía. No opina lo mismo cuando pasa al capítulo que le dedica a lo que
él denomina la mentalidad colonial. Ahora, en la mentalidad colonial con el cristianismo y las universidades, señala que los profesores, los docentes eran obispos, enseñaban teología y en esa teología se encontraba Santo Tomás de Aquino. Entonces por ahí iba la relación y los primeros pasos de la filosofía en Bolivia. A propósito, que esto no estaba planeado, pero a propósito de Santo Tomás de Aquino, recuerdo yo que en una tertulia había un interlocutor que era tomista y yo rescaté una cita de Historia de la Filosofía Occidental de Bertrand Russell. Nadie puede negar la valía o la autoridad de Bertrand Russell en materia filosófica, desde luego. Entonces yo recuerdo que en el capítulo que le dedica a Santo Tomás de Aquino, Russell dice, bueno, es poco probable que Santo Tomás de Aquino pueda ser considerado un filósofo. ¿Por qué? Porque antes de filosofar ya sabe cuál es la respuesta. Dios, yo hice esa precisión con el ánimo de fastidiar y desde luego, ¿no? Se duró varios días el enfado. En fin, esto puede ser cuestionable, lo de Russell, desde luego por las ideas. Recuerde usted que Santo Tomás de Aquino rescata algunas ideas de Aristóteles y la construcción, la forma. Es cuestionable considerarlo o no materia filosófica. Pero el hecho es cierto de que los primeros pasos de la filosofía se encuentra en esta vía de los obispos con la teología y Santo Tomás. Se mencionan algunos otros personajes que igual influyeron con ideas en los jóvenes que estaban en la universidad. Por ejemplo, se menciona a Gaspar Villarroel. Usted recordará que en el siglo XIII hubieron inconvenientes entre el poder secular y la iglesia. Desde luego, un obispo, Gaspar de Villarroel, influyó en los alumnos a favor de la iglesia. Existen otros como Juan José de Segovia, que estuvo presente en la revuelta de Tupac Katari, que se reivindica hasta el cansancio, o sea, las revueltas emancipadoras, y ahí estuvo, entre otros personajes, Gaspar de Villarroel, que trató de influir en los estudiantes a favor, desde luego, de la monarquía, ¿no? Del sistema establecido. Hay otros como Victoriano de Villava, que son personajes que son considerados como el propulsor de la emancipación en América, alguien que planteó que se piense nuevamente los postulados de los españoles, etcétera. Hay un acaecimiento sin duda significativo en este lado, en el mundo de la filosofía, que es donde le interesa a Guillermo Frankovit, que son los enciclopedistas, las ideas de los enciclopedistas. Se trata, estimado lector, los enciclopedistas son un grupo de intelectuales franceses que se dedicaban a estructurar enciclopedias, pero tenían algunas ideas en común que resultarían interesantes. Por ejemplo, pensaban que la verdad se encontraba en la naturaleza, rechazaban todo tipo de autoridad y en consecuencia, siguiendo la idea de la naturaleza, señalaban que era mucho mejor ir hacia atrás, hacia un estado de naturaleza que hacia adelante, hacia el progreso, que era destructor. Una de las ideas que sin duda influyeron en los doctores de Charca fue Rousseau, que también es considerado en diversas historias de la filosofía, como el de Julián Marías o el de Bertrand Russell, que ya mencioné, entra en la categoría de los enciclopedistas. Ahora, estas ideas influyen en los doctores que eran pues el símbolo de la institucionalidad republicana una vez conseguida la independencia, por ejemplo en Quiroga, en Monteagudo, en Sudaña, que son los doctores de Charca con renombre. Pero también se menciona que en esa guerra de independencia no solo se luchaba con las armas, sino también desde el mundo de las ideas. Se luchaban con ideas, como ya manifesté, se seguían desde el punto de vista de los revolucionarios las ideas de Rousseau, pero existían otros existía una oposición como la de Juan José de María del Patrocinio de Matralla, su nombre
tan pirotécnico cuanto alambicado, pero él criticaba esas ideas de Rousseau. Criticaba las ideas de Rousseau, del contrato social en concreto, que es un libro que he traído, una buena edición de editorial Porrúa, Contrato Social de Rousseau, es un libro clásico y una buena edición. Bueno, se criticaba esto y se apoyaba la monarquía, que por cierto, las ideas de Rousseau no son específicamente las predilectas, ¿no?, de la defensa de la libertad o la democracia, como se piensa, claro. A propósito de Bertrand Russell, que ya lo mencioné, en el capítulo que le dedica a Rousseau hace una crítica a este, porque como usted muy bien sabrá, en el contrato social se habla de ceder la voluntad individual a eso que Rousseau denomina la voluntad general. Ahora, ¿cuál es la interpretación de Bertrand Russell? Que resulta interesante y puede ser algo un tanto alarmante para los que defienden que Rousseau es alguien que se decanta por la defensa de la democracia, ¿no? Por ejemplo, esta voluntad general no es la voluntad individual y tampoco es la voluntad de todos. Es una voluntad de carácter política, donde los individuos tenían que ceder su voluntad individual a esa gran voluntad general. En consecuencia, no podían existir asociaciones. Claro, porque no podían existir iglesias, fraternidades, sindicatos, etcétera, porque cada grupo tendría su propia voluntad. De lo que se trata es de ceder, pero esta voluntad general estuviera administrada por el Poder Ejecutivo. Una de las observaciones que se hace es que esta voluntad general que está en el Poder Ejecutivo es también una asociación. Entonces, el planteamiento de Rousseau es que este Ejecutivo sea dominado por un solo hombre, nada más contrario a la democracia. Porque claro, ese hombre fuera detentor de la voluntad individual, de la voluntad de todos y además de esa gran voluntad general, cosa sin duda desfavorable para toda democracia. Luego se mencionan otros personajes como Simón Rodríguez, que es uno de los primeros que lanza algunas ideas socialistas en Bolivia, que al igual que lo menciona Marx en sus cartas de Feuerbach, pudiendo equivocarme fácilmente, como dice el profesor Mancilla, creo que está en la tesis número 11, ahí dice, ¿no?, de lo que se trata es de transformar el mundo. Bien, Simón Rodríguez trató de hacer eso desde la educación y creó una escuela que se denominó la Escuela Modelo, que fue un fracaso rotundo. Otra idea interesante desde el punto de vista filosófico son los eclécticos. Los eclécticos, dice Guillermo Frankovic, no pueden ser considerados un sistema filosófico, sino más bien un método que hace posible la selección de las ideas. Existen algunas corrientes del pensamiento filosófico donde el ecléctico agarra de cada una lo que le parece conveniente para crear un solo razonamiento que pretende ser coherente. Entre los eclécticos más rescatados se encuentra Luis Velasco. Luis Velasco es recordado, entre otras cosas, por adoptar la moral kantiana. La moral kantiana consiste en que mi actuar debe ser de tal manera que pueda ser elevado a una ley universal. Por ejemplo, si yo robo, todos roban y en consecuencia me hace un daño. Si yo hago un bien, mi acto del bien se eleva a una ley universal y todos deberían hacer el bien. En eso consiste, grosso modo, la ley kantiana. Luego se pasa a otra etapa filosófica, científica, como es el positivismo. El positivismo surge luego de unos hechos como la Guerra del Pacífico, menciona Guillermo Frankovic, donde se tratan de inclinarse por la experimentación de las ciencias naturales, entre otras cosas. Entre los positivismos más rescatados está Benjamin Fernández, que es considerado el Conte boliviano. Es un hombre que fundó el Liceo Libertad, que fundó el diario Libertad. En su escuela él predicó sobre el positivismo, reivindicó algunas consignas del liberalismo como la libertad individual, entre otros aspectos sin duda favorables. Luego viene, dentro de esta
corriente que menciona Guillermo Frankovic, lo que es una revolución liberal, entre comillas. Explicaré por qué considero que no es liberal. Bueno, esta revolución se da en 1899. Sube el positivismo a una etapa ya formal, es decir, sube al poder, al poder político, el positivismo, y entre sus consignas fundamentales o sus pretensiones fundamentales se encuentra acabar con la religión y acabar con la filosofía. Claro, el positivismo solo aceptaría la materia, la biología y rechazaría toda especulación o misticismo o religión. Entonces, Guillermo Frankovic dice que en esta revolución se apuesta por la eliminación de la religión, pero además de la filosofía. A mí me parece que es una inexactitud decir que esta revolución es liberal. Comprenderá usted que el liberalismo tiene postulados que resultarían fundamentales. Uno de ellos es la tolerancia. Entonces, si hay tolerancia, que es un principio liberal, usted puede ser musulmán, judío, ateo, agnóstico, religioso, cristiano, lo que usted quiera. En el liberalismo no hubiera mayores complicaciones en cuanto a religión se refiere, por el postulado que me parece fundamental, que se llama tolerancia. Ahora, el rechazo a la filosofía es pues un disparate. Claro, porque ante todo la filosofía forma parte del liberalismo. El liberalismo es ante todo filosofía. Cuando pensamos en liberalismo lo relacionamos al capitalismo, hasta cierto punto está muy bien. Claro, pero antes de entrar a la esfera económica o política es filosófica. En eso consiste, y por eso mi desacuerdo en cuanto a la opinión de que en 1899 esta revolución es liberal. En fin, luego concluye este libro con el marxismo. El marxismo desde luego que se nos presenta con otras connotaciones. Se habla acerca de la raza oprimida, se habla sobre el indio oprimido, se trata de consignas sobre el imperialismo, etcétera. A mí me parece que este libro, el libro de Guillermo Frankovic, La filosofía en Bolivia, no es solo importante por tratar de hacernos conocer algunas corrientes filosóficas que han transcurrido a lo largo de la historia, sino que nos permite comprender el presente. Porque si usted recordará, estimado lector, la exposición que acabo de hacerle de la estructura del libro, una de las ideas fundamentales son la de los enciclopedistas, que son las ideas de Rousseau y que no son precisamente predilectas de la libertad o la democracia. Y concluye con el marxismo, que claro, ahí se encuentra todo el discurso de los oprimidos, de la revolución y toda esa majadería que es propia de los escupidores de inepcia. Pero hay que reflexionar en torno a eso. En toda la estructura del libro no se puede advertir que ha habido una reflexión seria sobre la libertad o la democracia, porque se ha optado por un modelo y se lo ha ido transmitiendo al punto de que se constituye como un orden social, donde en él ahora usted no puede cuestionarlo, porque si usted lo cuestiona, usted será catalogado, qué duda cabe, de antinacionalista, de imperialista y toda esa sarta de afirmaciones infundadas. Entonces, a mí me parece que había que detenernos un momento en esta vida tan frenética y donde no hay cuestionamientos y tratar de reflexionar en torno a eso. He ahí, me parece, la importancia de Guillermo Frankovic en su libro La filosofía en Bolivia. Muy bien, me indican que el tiempo ha concluido. Espero que este prólogo y algo más haya resultado provechoso para usted. No me puedo marchar sin antes invitarlos a que nos siga a través de nuestras redes sociales. Lo puede hacer a través de Facebook, a través de YouTube e Instagram. Desde luego, recuerde usted que puede mirar este video
Además de las redes sociales, puede oírlo a través de la radio 91.2 FM, la radio La Voz Universal. Conmigo será hasta el próximo día viernes. Hasta la próxima.